Luis Ernesto, ¿a usted realmente le parece un poco moderado? más moderado que tú, Felipe. No, pues es que yo no soy el presidente de los colombianos, ¿cómo le parece? Pero estamos hablando Hay una del gran presidente diferencia Petro en el entre sentido un democrático, ciudadano que no estamos opina hablando de los y el panelistas. presidente de la República que estigmatiza. Sí. Néstor, Ricardo. Señor Aurelio. Sí, a mí me parece que yo no voy a hablar de la composición del Parlamento Europeo y que si los señores son de qué son, porque eso al final de cuentas, pues, ni va ni viene. Lo que sí es claro es que Petro cae en la trampa. Le mandan una resolución que lo cuestiona y la respuesta es exactamente igual a lo que decía la resolución. O sea, les da la razón en su respuesta. Yo creo que el error grave, pero que además propenso a cometerlo, porque no se le olvide una cosa, Néstor. Hay una versión de que hace poco hubo una reunión con un asesor del Partido Demócrata de los Estados Unidos, que muchos aquí alaban, diciendo que había que radicalizar el discurso de Petro. Y Petro entró en esa lógica. Es evidente, el Parlamento Europeo le manda un jalón de orejas, pone unos puntos sobre las IES, de pronto quizá se inmiscuye en algunos asuntos que no debería opinar, y Petro sale a darle la razón, a decirle que su discurso es incendiario, que su discurso es ultrajante, que su discurso es señalizador, que su discurso es estigmatizador, y entonces termina Petro cayendo en la propia trampa de la resolución. A mí me parece que eso es lo más importante, y prepárese, porque la orden de radicalizar el discurso ya lo está mostrando, lo está cumpliendo, y vienen más cosas de ese estilo. Estás escuchando 2 minutos. Si usted es un estudiante que le debe plata al ICETEX, un joven que consiguió su primer trabajo y empezó a pagar la plata que le prestaron para estudiar, o una mamá, una abuela o un papá que ha servido de codeudor a su hijo y ahora está buscando hasta debajo de las piedras cómo pagar esas cuotas, esta noticia le afecta. En las últimas horas el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, emitió concepto no favorable, es decir, negó el aval fiscal a un proyecto de ley que buscaba reformar al ICETEX y que está discutiéndose en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Según el documento del Ministerio, no hay plata para asumir unas deudas o unos intereses de los créditos del ICETEX. Las cuentas del Ministerio es que si se aprueba la reforma al ICETEX, se necesitaría una caja hasta por 8 billones de pesos, que es el total de la cartera de esa entidad. Y el Ministerio es claro, dice que plata para beneficios a quienes tienen créditos con el ICETEX no está contemplada ni en el presupuesto general de la Nación, ni de este ni del año que viene, es decir, el que se está discutiendo para 2026. Reforma tributaria o ley de financiamiento, ambos recortados en las últimas horas en unos 10 billones de pesos, según lo dicho por el cuarto ministro de Hacienda, Germán Ávila. Recorte que deja la tributaria sin nuevos impuestos a la canasta familiar, que eran además letales para el bolsillo de pobres, clase media y en general para todas las personas. Caso del IVA gradual a los combustibles, gasolina, diésel, vehículos híbridos, impuestos relacionados con cerveza y bebidas alcohólicas y claro, y el cobro de renta para aquellos que ganan menos de 10 salarios mínimos. Peluqueada la matrioshka por un total de 10 billones de pesos que deja a la tributaria en 16.3 billones y al presupuesto general de la Nación en unos 546.9 billones de pesos. No obstante, una cosa es lo que dice labios para afuera el cuarto ministro de Hacienda y otra muy distinta, lo que parece murmurar labios para adentro, el presidente Gustavo Petro, cuya bancada del Pacto Histórico deshizo ayer el quórum en la Comisión Tercera de la Cámara, arruinando la votación del monto general del presupuesto. Atención, hay una emergencia en el occidente de Colombia, un derrumbe en una mina en donde hay 7 personas atrapadas en este momento en el departamento del Cauca. Hugo Mario. Néstor, de entre 7 y 8 personas son las que están atrapadas desde esta madrugada en una mina de carbón ubicada en la vereda San Antonio, en la zona rural del municipio de Santander de Quilichao, Cauca, a unas 2 horas del casco urbano de esa población. Los organismos de socorro están desde hace algunos instantes intentando rescatar a los mineros allí atrapados por este derrumbe. Lo que se sabe es que el agua está subiendo de nivel y eso preocupa a las autoridades y a los socorristas que están adelantando esa labor. La confirmación sobre esta emergencia viene del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Santander de Quilichao, su vocero Giovanni Gómez.
Y nos llamaron y a la madrugada que había colapsado una mina y que habíamos unas 7, 8 personas dentro que habían quedado atrapadas. Es los datos que tenemos en el momento de un personal allá, pero pues estamos con el grupo minero, con Ageominas, entonces eso es lo que se está organizando. Piden los bomberos de Santander de Clichao y los socorristas que están en la zona motobombas para evacuar el agua que está ingresando y está inundando esta mina que ha colapsado allí en la zona rural. Repetimos, Néstor, entre 7 y 8 mineros atrapados en este socavón. ¿Derrumbe por cuenta de las lluvias, Hugo Mario? No se tienen los detalles, Néstor. Lo cierto es que ya las familias de los mineros que son residentes en esta zona rural están presentes en el lugar. Aparecer una avalancha cayó sobre la mina y ha tapado la boca toma. En consecuencia, se ha presentado esta emergencia allí en esta mina del municipio de Santander de Quilichao. Gracias, Hugo Mario. A propósito de lluvias, hay un diluvio esta mañana sobre Cartagena, una tormenta enorme que tiene muy afectada la prestación del servicio de energía en el Caribe. Vanessa Saldarriaga. Néstor, es que todo empezó con un vendaval que afectó desde las 5:30 de la mañana a varios sectores del sur del Atlántico y también del departamento de Bolívar. Unas lluvias que se están presentando en las últimas horas y que están afectando en estos momentos con inundaciones algunas zonas de la ciudad de Cartagena. Incluso por lo que se está presentando, hay una afectación debido a las descargas eléctricas en las subestaciones Gambote y María la Baja, que está llevando a que tengan en estos momentos suspendido el servicio de energía los habitantes de los municipios de Arjona, María la Baja y Mahates. Estamos hablando de más de 20,000 personas afectadas con esto. Además, también en el sur del Atlántico se están reportando casas destechadas, por lo menos una decena en el corregimiento de La Peña, mientras que hay varios árboles caídos en la vía que conduce entre los municipios de Suán y Campo de la Cruz. El Cuerpo de Bomberos lo que nos indicó es que están esperando que se normalicen las condiciones para salir a hacer los respectivos trabajos de retiro de árboles, mientras esperan además realizar un censo junto con la Defensa Civil para establecer el total de las afectaciones, y es que las lluvias serían fuertes durante este fin de semana, Néstor. Anuncia el presidente Trump en los Estados Unidos que fue detenido, que está en custodia el asesino de Charlie Kirk. Néstor, era cuestión de tiempo con toda la evidencia y con toda la trazabilidad que tenían de este sujeto a partir de videos, a partir de imágenes. Pues el mismo presidente Trump, sentado en entrevista, ustedes lo ven allí, nuestros usuarios en YouTube, con el programa Fox and Friends de la cadena Fox News, les dio la chiva. Dijo primero que el sujeto está en custodia, que al parecer un pastor de una iglesia que tenía lazos cercanos con miembros de la fuerza pública, con miembros de las fuerzas de aplicación de la ley, lo reconoció, contactó a su papá y su papá convenció a su hijo, le dijo que era momento de entregarse a las autoridades y lo llevaron a las autoridades. Se presentó ante un oficial del US Marshals y que allí se entregó. Allí le preguntan al presidente Trump si hay algún tipo de actualización con respecto al sospechoso y dice, bueno, no quiero que demanden a nadie, pero con un alto grado de confianza puedo decir que lo tenemos. Lo de anoche fue particularmente grave, volvieron a afectar esos disturbios la calle 26, la avenida El Dorado y la carrera 30, ambas avenidas vandalizadas, las estaciones de Transmilenio, a las que les arrancaron los postes anticolados, las destruyeron. Todo previsto, todo organizado por estos capuchos en redes sociales. Anunciado por ellos mismos, empezaron repartiendo volantes de su causa terrorista, luego colgaron una bandera de Palestina y a las 5 de la tarde salieron a la calle a bloquear, a causar caos y a enfrentarse con la policía para protestar por el posible cambio de rector, que es lo que está en juego en estos días en la Universidad Nacional, porque están ellos en la paradoja de que tienen al profesor Leopoldo Múnera como rector, aunque el Consejo de Estado decidió que la elección de Ismael Peña es legítima y es legal. Como parece inminente el cambio de rector, los muchachos prefieren al profesor Múnera, están en esto, en el terrorismo desbordado.
El motivo de la molestia del presidente Gustavo Petro con el Parlamento Europeo es la resolución 0366 aprobada por 355 de los 543 eurodiputados presentes en el hemiciclo el martes pasado, en la que se condena la violencia política en Colombia, incluyendo el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, con base en 18 antecedentes documentados, entre ellos recientes resoluciones de la ONU, de la OEA y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la resolución de 15 puntos, además de condenar el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, el Parlamento Europeo también deplora la reciente ola de atentados terroristas, los asesinatos y la escalada general de violencia contra actores políticos, figuras públicas, defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y fuerzas de seguridad. La resolución expresa preocupación por, y esto lo leo textual, la proliferación y consolidación del crimen organizado y de la actividad indiscriminada de grupos terroristas en las regiones fronterizas con Venezuela. Y agrega que el contrabando de armas, el narcotráfico y el lavado de dinero en esa zona es fácil. Esta mañana el dólar por debajo de 3.900 pesos, la cifra más baja, Víctor, de los últimos meses. Sí, exactamente desde junio del año 2024, Néstor, no veíamos en toda una jornada el dólar negociándose por debajo de los 3.900 pesos. Eso está ocurriendo en estos primeros 11 minutos de negociación. Precio de apertura 3.895 pesos, Néstor. El mínimo marcado, el mínimo negociado hasta el momento 3.891 pesos. El precio máximo 3.897 pesos. Cotización promedio 3.894 pesos para el dólar. Recordemos, la jornada dólar peso en la Bolsa de Valores de Colombia culmina a la 1 de la tarde. Si de aquí a allá se mantiene esta tendencia, es muy posible que tengamos, Néstor, una tasa representativa del mercado, que es la que nos liquidan, por ejemplo, cuando hacemos nuestras compras con tarjetas de crédito. Es muy posible que la tengamos por debajo de los 3.900 pesos por primera vez en más de 15 meses. Hay varias razones detrás de este movimiento bajista, tanto razones internacionales como razones a nivel doméstico, a nivel local. Dentro de las internacionales es muy posible, creen los analistas, que la Reserva Federal de los Estados Unidos la próxima semana baje sus tasas de interés y eso le quita presiones al dólar en el mundo. A nivel local, el gobierno viene adelantando unas operaciones billonarias en el manejo de la deuda nacional. Hay expectativas por posibles monetizaciones de esos recursos y eso pues ha generado también algunos impactos no solo sobre nuestra moneda, también sobre la deuda pública de la nación. También hemos visto, Néstor, que siguen llegando dólares reales a nuestra economía, producto, por ejemplo, de las remesas, históricas remesas que siguen entrando al país y eso genera presiones también a la baja sobre la tasa de cambio. Inclusive, por ejemplo, el boom del sector cafetero con buenos precios, con buena producción, eso también genera ingresos, influjos de divisas importantes y efectos sobre la tasa de cambio. Y hay otros que creen que el famoso trade electoral, Néstor, pues también podría estar impactando a la moneda en nuestro país, con algunos inversionistas que ya le estarían apostando a Colombia, apostándole, por ejemplo, a un cambio de gobierno el próximo año, de pronto, tal vez, es lo que creen esos analistas e inversionistas, más favorable a la inversión, más favorable a los negocios, a los mercados, y ese conjunto de razones estarían explicando hoy el movimiento bajista del dólar, que arrancó este año en 4.400 pesos y hoy ya está por debajo de los 3.900 pesos. Bueno, alcanzó a estar hace 3 años, si usted se acuerda, un poquito menos de 3 años, casi a 5.000 pesos efectivamente. Octubre del año 2022, me acuerdo tanto. Hoy por debajo de 3.900 pesos, que quiere decir debilitamiento del dólar en Colombia, fortalecimiento del peso en los mercados internacionales. Y atención, hablando de Estados Unidos, se está publicando esta mañana en el Post, en el Washington Post, una columna sobre la desertificación o sobre la lucha antidrogas, mejor, el embajador de Colombia en los Estados Unidos, que es Daniel García Peña. En Washington, Juan Camilo. Néstor, es una columna con un tono que hay que recordarle al gobierno de los Estados Unidos y a las autoridades aquí, y es el precio que ha tenido que pagar Colombia en la lucha, en la guerra contra las drogas. Está titulada "Estados Unidos no puede darse el lujo de abandonar la lucha contra las drogas en Colombia", y arranca recordando los 13 policías que fueron asesinados durante ese atentado en contra de un helicóptero en Amalfi, mientras adelantaban labores de erradicación en cooperación con los Estados Unidos, y que fue un helicóptero donado por el gobierno de los Estados Unidos. Colombia no llora
no llora en soledad. Los narcóticos que alimentan esta violencia no están destinados a nuestras calles, sino principalmente a las calles de Washington, Nueva York, Miami, Los Ángeles y más allá. La lucha contra el crimen transnacional es una lucha compartida que afecta vidas en todo el hemisferio occidental. Destaca unos logros a nivel operacional, como por ejemplo 500 toneladas de cocaína incautadas en la primera mitad de este año, 2.486 laboratorios destruidos, 183 criminales capturados y 177 enviados en extradición para los Estados Unidos y otras cortes internacionales, y activos por más de 125 millones de dólares. Reconoce, o más bien pide, porque el día lunes, cuando se conozca el procedimiento, lo que vamos a tener, nosotros todavía heredamos o todavía lo conocemos como el proceso de certificación o desertificación, porque ese era el proceso que se remonta a los años 96 y 97, cuando el gobierno de Samper fue desertificado. Pero lo cierto es que ese proceso tuvo modificaciones en el 2002 y 2003, y ya por lo menos en términos oficiales en documentos del gobierno de los Estados Unidos, la palabra desertificación no aparece. ¿Qué es lo que vamos a tener? Una lista de los mayores países productores y de tránsito de drogas ilícitas. En esa lista va a aparecer Colombia, porque siempre aparece Colombia, y se desprende de esa lista una categoría o una clasificación que es aquellos países que hayan fallado demostrablemente en cumplir con sus compromisos en la lucha antinarcóticos. Quienes estén en esa lista son lo que nosotros consideramos o llamamos popularmente como desertificación, y el miedo es que Colombia aparezca en esa lista de países que fallaron demostrablemente durante los últimos 12 meses en sus esfuerzos en la lucha contra las drogas. El embajador no pide en esta columna que no se nos incluya o que no se nos reconozca como que no cumplimos con los esfuerzos. Lo que pide es que se nos mantengan los recursos para la fuerza pública en Colombia, precisamente para poder adelantar esos operativos tan importantes en contra del narcotráfico. ¿Qué es lo que se cree que va a pasar? Que el lunes tendríamos, popularmente como se conoce, una desertificación, pero con algo que es conocido como un waiver, y es decir, se mantendrían los recursos para la fuerza pública en Colombia. Pero es el tono de la columna que está publicando hoy el embajador Daniel García Peña en el Washington Post, Néstor. Sí, a propósito, señor embajador García Peña en Washington, buenos días. Buenos días, Néstor, Juan Camilo y todos los oyentes. El embajador García Peña ha sido en Colombia un muy reconocido periodista. Debo decirle que le quedó muy bien esta columna, embajador. Por la información que usted tiene, ¿Colombia va a ser desertificado? Por la información que yo tengo, todavía no hay decisión, porque eso le corresponde exclusivamente al presidente Trump. Obviamente, las diferentes agencias que tienen que ver con la decisión ya han hecho han presentado sus insumos, recomendaciones, etcétera. Pero la decisión, le corresponde al presidente Trump, y todavía pues no hay. Pero yo creo que ahí quiero agradecer a Juan Camilo por ese excelente reseña que hizo de la columna. Yo creo que ahí efectivamente la frase clave que establece la ley es si es demostrable, ¿no? Que sea que si es demostrable los resultados en relación con la lucha antinarcóticos, y lo que la columna y los esfuerzos que seguimos haciendo hasta el último momento es que es demostrable que todo lo contrario, que Colombia sigue siendo el aliado más importante que tiene Estados Unidos en este hemisferio, y yo diría en el mundo, en la lucha contra las drogas, que no hay país que ha sacrificado más en cuanto a recursos, en vidas humanas, y lo que sucedió recientemente en Amalfi, y también mencionó lo de Cali, donde murieron civiles, son muestras concretas en el cual, pues efectivamente, la cocaína que están consumiendo en las calles de los Estados Unidos, pues es Colombia, que está en la primera línea en esa lucha. Entonces, vamos a ver, yo en eso no me atrevo a especular. Yo creo que aquí seguimos haciendo la tarea. De hecho, estoy saliendo ahorita, estamos cumpliendo con este último día de gira, de agenda con el comandante del Comando General, el almirante Cubides, y el general Triana de la Policía Nacional. Seguirá esta columna que del Washington Post. Se hace parte de mandarle el mensaje por cuanto voz podamos llevarla a que Colombia, por un lado, merece la certificación, pero segundo, que de todas maneras, y que seguiremos luchando contra el narcotráfico por interés nacional, porque ha sido el flagelo que nos ha afectado a nosotros, pero que efectivamente lo podemos hacer mucho mejor juntos que si lo hacemos de otra manera. Sí, embajador, ¿qué cifra tiene Estados Unidos? Yo me imagino que se la han compartido a usted. ¿En cuánto han aumentado las hectáreas cultivadas con hoja de coca en Colombia?
No, esa cifra, de hecho, hace ya varios años acordamos que las cifras que los dos utilizamos son las de Naciones Unidas, que son las que son conocidas públicamente. Las últimas cifras corresponden al 2023, seguramente pronto saldrán las del 2024, pero no hay, digamos, en ese sentido, una cifra por parte de Estados Unidos. Le pregunto si estamos de acuerdo en que el tema es demostrable. ¿Qué hay para demostrar si ya extraoficialmente se dice que ese radar de Naciones Unidas tiene sondeadas casi 300.000 hectáreas cultivadas con hoja de coca en Colombia? Bueno, ya la cifra no entró a debatirla, pero lo que sí es demostrable es que Colombia primero estamos adelantando erradicación. La muerte de los policías es una muestra que estamos haciendo la tarea, que efectivamente nos hemos comprometido a unas metas que se están cumpliendo. Bueno, podemos también decir que después de la Malfia hubo una pausa en las operaciones antinarcóticos, con toda la razón, porque estamos mostrando que es muy fácil desde Washington exigir no sé cuántas hectáreas, etcétera, pero en lo concreto, en el terreno, hacerlo realidad en Colombia, pues es otra cosa. Por otro lado, estamos apostando a una erradicación permanente. Mire, lo cierto es que en el pasado se hacían grandes anuncios que erradicamos 50.000 hectáreas, 70.000 hectáreas con la fumigación aérea, etcétera, y lo que uno mira en el largo plazo, eso no funcionó. Los cultivos que se erradicaban, que fumigaban en Caquetá, se iban para el Putumayo, después se iban para Nariño. Eso no solamente no funcionó, sino que tuvo unos daños ambientales, sociales, que llevó a la Corte a prohibir la fumigación, y lo más importante es que puso a las comunidades cocaleras en contra del Estado. Hoy estamos apostándole a una erradicación permanente de tránsito de economías ilícitas a economías lícitas, con las comunidades campesinas, con titulación de tierra para que el campesino piense dos veces en sembrar coca en su propiedad. Todo eso lo estamos haciendo, pero por supuesto, Néstor, esto toma más tiempo, esto no es de un día para otro, pero creemos que es mucho mejor apostarle a una erradicación permanente, sostenible, que simplemente hacer grandes anuncios como se hacían en el pasado sin tener efecto alguno sobre el mercado de la coca. Ahora, embajador, el otro lado que puede utilizar el gobierno de los Estados Unidos es el tema de las extradiciones. A usted, como embajador, como representante del gobierno allí en Washington, ¿le han dicho algo sobre las extradiciones que ha frenado el presidente Petro? A ver, siempre preguntan, por supuesto, es una pregunta que hacen, pero siempre hemos explicado lo mismo. Primero han sido solamente dos casos puntuales que han sido frenados. Puede ser una forma de decirlo, pero sí, efectivamente están congelados. Es decir, no es que no los vamos a extraditar, están condicionados al cumplimiento. Paz que adelante, en el día que eso no sea el caso, pues la extradición se vuelve y se mandan los aviones y los mandamos para Estados Unidos. Pero esos son solamente dos. De hecho, no es la primera vez que Colombia hace eso. En el gobierno del presidente Santos no sé cuántas situaciones se hicieron iguales, pero el dato contundente es que estamos extraditando, oiga esto, una extradición cada 30 horas. En lo que llamamos de este gobierno hemos extraditado números récord y seguimos extraditando. Sí. Eso la semana pasada, 2 del Tren de Aragua que fueron extraditados para una corte en Colorado. Es decir, eso todos los días. De manera que a la extradición, al contrario, es una muestra de cómo es este gobierno y todos los gobiernos. Yo no voy a decir eso, no creo que es eso una cosa que también he insistido mucho. Es un esfuerzo de país. Aquí no es de si es el gobierno, de un gobierno o del otro. Todos los gobiernos y el país entero durante décadas hemos entendido que el narcotráfico es un flagelo que nos afecta a todos, y nadie preguntó si los policías muertos en la Malfi eran de izquierda, de derecha. No, aquí hay un tema que nos afecta a todo el país. Sí. Embajador, en este tema de la certificación, ¿tiene alguna influencia o tendría, de acuerdo con su experiencia y su conocimiento, las posiciones que ha tomado el presidente Petro con respecto a Maduro, al cartel de los soles, etcétera?
No, digamos, lo que la ley y Juan Camilo Merlano, digamos, claramente establece es una evaluación de la lucha contra las drogas. Las discusiones políticas que puedan haber de otros temas, pues no hacen parte de esta evaluación. Ahora, yo no me atrevo a adelantarme a una decisión que una vez más le corresponde a el presidente Donald Trump. Y cuáles pueden ser los elementos que lleven a que él tome decisión, pues no lo sé. Pero efectivamente lo que estamos aquí mostrando es que en el tema que establece la ley de la lucha contra las drogas, Colombia merece ser certificado. Sí, embajador, quien toma esta decisión, quien le pone la firma a este documento es el presidente Trump a través de un memorando. Aquí el factor político es fundamental. ¿Tanta certeza o qué tanta seguridad podemos tener o puede tener el gobierno colombiano que han podido aproximarse a aquellas personas que le hablan al oído al presidente Trump al momento en el que va a firmar ese documento y puedan tener cierta influencia en favor de Colombia, diciéndole, por ejemplo, presidente, sí, hay resultados que pueden ser mejor, pero mire, fueron asesinados 13 policías en Amalfi, Antioquia, en medio de labores de erradicación, han extraditado tantos individuos. ¿Quién le puede, qué tan bien se ha podido aproximar a ese funcionario que le habla al oído a Trump y que pueda abogar por Colombia? Hemos andado con mucha gente en la administración que le habla al presidente. Por ejemplo, una de las reuniones más reconfortantes y realmente fue muy positiva ha sido con el director de la DEA, ¿no es cierto?, con Terence Cole, que desde entonces vivió en Colombia, sus hijos estudiaron en el mismo colegio donde estudió mi hija, es decir, un hombre que conoce a Colombia y que está prácticamente pues muy cercano al presidente Trump. De hecho, hace poco lo llamó para que él se encargara del asunto de la Guardia Nacional aquí en el Distrito de Columbia. Es solo un ejemplo de personas que sabemos que son muy cercanos al presidente Trump, con el cual hemos hablado, pero y así con otros de la administración, pero también por fuera de la administración. Hemos tenido conversaciones con personas, por ejemplo, el senador Bernie Moreno, con el cual volvimos a vernos ayer, que es una persona de mucha influencia también en la Casa Blanca, el senador Tommy Tuberville de Alabama, que es muy cercano al presidente Trump, Lindsey Graham. Es decir, hemos mandado y hemos hablado con muchas personas pero a predecir con quién va a hablar Trump el lunes o con quién puede reunirse para esta decisión, pues obviamente ya sería el grado de especulación, pero lo estamos cubriendo todos los frentes y efectivamente, Juan Camilo y pues a todos, esta columna del Washington Post también es parte de ese porque sabemos que es el periódico más influyente, claro. Y esperemos que esta mañana la columna también lean otras, que lo lean y que por lo menos eso ayude a mandar el mensaje. Mire, embajador, le quiero hacer una última pregunta. Se ha venido hablando de la posibilidad de que lo que viene para Colombia es una desertificación condicionada o una desertificación con letra menuda, que es lo que llaman el waiver. El waiver, que no implicaría el recorte inmediato automático de los recursos, por ejemplo, para la lucha antidrogas. ¿Ese es uno de los escenarios que ustedes tienen sobre la mesa? Por supuesto, hay 3 escenarios. La verdad, hay que prepararse para, como decía mi madre, hay que desear lo mejor y prepararse para lo peor. Hay 3 escenarios. Es una, la certificación plena, que es a la cual aspiramos y la cual, pues, Colombia, con la excepción de los años 90, siempre ha tenido. 2, eso que tú mencionas del waiver, que es lo que llaman allá por interés vitales nacionales, que también se invocó en el pasado. De hecho, en el primer y último año del gobierno de Samper también se invocó esa figura que digamos es una desertificación pero sin condiciones ni sanciones. Y tercero, pues la desertificación, que también hay elementos de incertidumbre porque la ley establece una serie de posibilidades, yo diría un menú de posibles sanciones a las cuales puedan acudir. Entonces tampoco es claro, aún en el peor escenario de la desertificación, cuál de esas medidas que se establecen en la ley, que son muy variadas y que son, digamos, podrían ser muy graves, se
efectivamente se tomen. Pero inclusive hablando de los antecedentes, la única vez que Colombia fue desertificado por allá en el 96 y 97, de ese menú de cosas, claro que tiene razón Juan Camilo, que las reglas de esa época eran distintas a la de hoy, pero es un ejemplo no más de cómo aún en ese momento las consecuencias fueron la suspensión de un programa de 35 millones y la quitada de la visa al presidente de Samper, pero en la larga lista del menú de las... Usted, a propósito, sí. embajador, ¿usted trabajaba en esa época, creo recordar, con Samper? Yo era el alto comisionado de la paz con el presidente de Samper, efectivamente, sí. Sí, así que tiene malos recuerdos de esos días de desertificación. Sí, pero por otro lado, lo cierto es que también se demostró en ese momento que los efectos que no fueron ni de la lista, por ejemplo, de que Colombia fuera vetado a los préstamos del Banco Mundial o que fuera sacado del sistema financiero. Sanciones, nada de eso sucedió, y por lo tanto no quiero, repito, especular sobre lo que pueda suceder en este momento, porque mencioné ese entonces como un antecedente, claro, de cómo aún en el caso de la desertificación tampoco es claro cuáles serían las medidas que puedan tomar. Pueden ser muy severas, como por ejemplo las que de alguna manera insinuó el presidente Trump en el incidente del 26 de enero, o puede ser efectivamente una desertificación con waiver en la cual no aplica ninguna de ellas. Entonces eso también es un grado de incertidumbre, y por eso no es bueno especular. Embajador, ¿quién y cómo se anuncia la desertificación o la certificación? Ojalá. Pues el que toma la decisión del presidente Trump, normalmente la Casa Blanca tan pronto firma, pues esos son los que informan, pero vamos a ver si ese va a ser el canal regular o si el presidente Trump a veces le gusta hacer los anuncios él mismo. Esa parte también ha variado mucho en el pasado, que cada presidente tiene su estilo, entonces no sabemos muy bien cómo va a ser. Es el embajador Daniel García Peña desde Washington, 8 de la mañana, 31 minutos en Colombia. Embajador, gracias por estos minutos, un gusto saludarlo. Muy amable. Gracias a ustedes, y ahí estamos en la lucha. 8 de la mañana, 31 minutos, y a partir de este momento, Felipe, comience a rezar, porque si desertifican a Colombia, lo más probable es que eso venga con sanciones, ¿no? Conociendo al personaje, a Donald Trump, Felipe, no creo que sea una desertificación simplemente de papel. Yo creo que va a haber una certificación condicionada, Néstor. Yo no veo que vaya a haber una desertificación plena como la hubo en el año 96. Que nos desertifican, pero sin sanciones, dice usted. Sí, con unas condiciones. Ustedes tienen que hacer tal cosa en el tema de cultivos de coca, usted les damos un plazo para eso. Pero yo no veo, pero puedo estar totalmente equivocado, al presidente Trump en este momento en el que está en otros cuentos. Yo sí lo veo, Felipe. No lo veo, puedo estar totalmente equivocado, estoy pensando con el deseo. En Washington, Juan Camilo, el presidente... versiones sobre qué va a pasar con la certificación para Colombia. Néstor, la versión es que se nos va a desertificar con un waiver, es decir, que mantienen los recursos para la fuerza pública. Lo que dice Felipe, en parte es cierto, el presidente Trump está naturalmente en otros problemas, en otros líos, pero recordemos que los que influyen en su decisión es el secretario de Estado Marco Rubio y asesor de Seguridad Nacional, quien sí tiene muy presente la situación en Colombia, así como también los otros funcionarios del Departamento de Estado. Dos datos. Claro, desde que se modificó el procedimiento de certificación bajo las nuevas reglas que fue en el 2003, solamente una vez se ha emitido una desertificación completa sin waiver, solamente en un año, en los últimos 22 años, y fue en el año 2005. De ahí se presume que entonces habría desertificación con waiver. Y lo segundo, sobre quién anuncia y cómo se publica, Néstor, 2005, es cierto... Perdóneme la precisión, ¿2005 o 95, Juan Camilo? No, desde la modificación del 2003, Néstor, estoy hablando de general, para todos los países que se desertifican. Estoy hablando del caso de Colombia con Samper en el año 1996 y 97. Este proceso tuvo una modificación en el Congreso en una ley en el 2003. Desde esa modificación en el Congreso, cuando se establece la lista de países con mayor tránsito de drogas y producción de drogas, solamente ha habido un año donde se emitió una desertificación plena sin waiver, y fue en el año 2005. Por eso se cree... ¿Qué fue? Creo que fue a Birmania, si no estoy mal, no recuerdo bien. Colombia desde Samper nunca ha sido desertificada, eso es lo que quiere decir.
Pues sí, bueno, exacto. Pues esperar al lunes, que pero es la si hay fecha. desertificación tiene que tener consecuencias, así sea una disminución mínima o pequeña en los recursos, seguramente va a venir. Seguramente no va a tener ninguna consecuencia. Seguramente va a venir con alguna disminución de visitas, de autorizaciones. En caso de que sea condicionada. Así sea a nivel turismo. Yo quisiera ser tan optimista como usted, Héctor, pero estamos hablando de una decisión que tomará el presidente Donald Trump. Claro, pero es que es una decisión. Néstor, simplemente claro, un dato adicional sobre el argumento que le han expuesto a funcionarios de la administración y que los funcionarios de la administración han empezado a escuchar. Recordemos que le hacen falta 11 meses, 10 meses al presidente Gustavo Petro. Esta no es una decisión que afectaría fundamentalmente a su gobierno, sino a Colombia. E incluso hay algunos que han llegado a decir en esas conversaciones, ojo que esto puede terminar siendo artillería para el señor presidente para que lo utilice en un escenario de victimización. Esos son argumentos que se están manejando, Por eso es que yo creo que si viene condicionada. Okay. Exactamente, por eso que está diciendo usted, Juan Camilo. Es que mire, esto es una cosa que se mide en términos de política interna. Para empezar, al presidente Trump, Colombia le tiene sin cuidado. No sabe dónde queda y cuando le han explicado prefiere no entender, etcétera. En cambio, el señor Marco Rubio, sí, por supuesto, pues por muchas razones, nos tiene absolutamente en el foco y es de absoluto interés el tema de la política interna de Colombia. Este no es un tema, digamos, de lucha contra las drogas ni nada, sino que es un mensaje pero Héctor, al interior de Colombia. Teniendo y eso Estados es lo que Unidos lleva parqueado la flotilla que tiene frente al Mar Caribe para luchar contra el narcotráfico por el tema de Venezuela, ¿usted cree que Trump no es para luchar contra el narcotráfico? Bueno, no es para luchar contra el narcotráfico. Para asustar a Maduro, exacto, que eso es otra cosa, eso es un tema otra vez de política interna en Venezuela. Trump, la certificación tiene que ver con Colombia y con un aliado de Maduro. Es probable, y claro, y eso es lo que le van a decir y por eso lo van a desertificar a Colombia, independientemente de los resultados. Los resultados son pésimos. O sea, si le tratan de justificar resultados, pues por supuesto los desertifican. Pero con resultados o sin resultados nos desertifican porque se trata de una decisión que tiene un objetivo de política interna. Y por eso los argumentos que acaba de mencionar Juan Camilo son tan importantes para el señor Rubio, que es, mire, usted va a terminar haciendo una jugada que puede terminar produciendo el resultado contrario que usted quiere, que no es el de disminuir la droga ofertada en los Estados Unidos, sino el de afectar al gobierno de Colombia. Y resulta que si usted lo desertifica con sanciones, produce unos efectos que seguramente o probablemente el presidente de Colombia los va a usar a su favor, porque sería un argumento adicional de que no le permiten gobernar, de que lo persiguen y que ahora el gobierno de los Estados Unidos y la derecha del gobierno de los Estados Unidos se suma a eso. A ver, Héctor, y por eso es que la desertificación no producir ningún efecto. Si el presidente Petro tuviera claro que eso lo puede utilizar con fines electorales, ¿usted cree que hubiera mandado a quienes ha mandado esta semana a rogar allá a Washington que no nos Él no los mandó, Néstor. Él no los mandó. Él está molesto con la presencia de los militares. Está molesto con la presencia de los militares en los Estados Unidos. Se fueron sin su autorización. Para coadyuvar el argumento de Héctor, el ministro de Defensa no está en Washington. Y lo que señalan es que el presidente no autorizó el viaje del general Pedro Sánchez a Washington. Claro. Por eso hoy el ministro está en Londres, ¿no? El ministro no está en Washington. Sí, pero está el comandante de las fuerzas militares y el director de la policía. Ese cuento de que están a escondidas del presidente Petro, el general Triana y el almirante Cubides me parece un poquito contraevidente. Lo anoto de todas formas como una buena hipótesis. María Consuelo. Pero lo que sí es cierto, Néstor, es que lo que vinieron a verificar los congresistas estadounidenses en el marco de la Asamblea de la ANDI, sí es el efecto negativo que tendría para la oposición que se genere una desertificación total y un recorte de la ayuda. Con lo cual yo ¿Efecto creo... negativo para la oposición? Claro, porque fortalece los argumentos del presidente del nacionalismo y de atacar el imperialismo yanqui, etcétera, y se victimizaría. Entonces eso le genera a la oposición pues un problema. ¿Por qué? Porque eso fortalece el discurso del presidente Petro, que además está descaradamente en campaña. Pero
yo sí creo, y a lo que quiero darle crédito es al trabajo que ha hecho el embajador García Peña en Washington. Creo que ha hecho un trabajo cuidadoso, juicioso, con las instancias que tocan, y eso puede dar frutos en que las sanciones no sean como corresponderían a los resultados. ¿Usted está en la teoría, María Consuelo, de que nos desertifican pero sin sanciones? Sí, con waiver. Yo lo que creo es que el argumento de los policías asesinados no nos ayuda, porque si bien evidencia la sangre que se ha derramado en Colombia, también se evidencia la precariedad con la que la policía está haciendo y está vigilando esas erradicaciones, y los riesgos que están poniendo por cuenta de la política pública. Policías Néstor. asesinados por disidentes de las FARC en Antioquia hace ya 3 semanas. Aurelio. Sí, Néstor, yo estoy con la teoría de Felipe, certificación con condiciones. Y con este argumento muy sencillo, dígame usted que los gringos hayan mandado a hacer en política de drogas en los últimos 3 años no ha hecho Petro. Es bueno que los oyentes recuerden. Bueno, no ha fumigado, no ha extraditado. Erradicado también no. han caído las erradicaciones, han ¿Pero sido qué ha las hecho, toneladas métricas Aurelio? de cocaína, 2.700 toneladas métricas. Peor que los cultivos. Perdón, continúo. El presidente que más ha extraditado pero en le hicieron Colombia... una pregunta, también vale la pena entender su respuesta, Aurelio. Continúo ¿Qué es lo y que respondo. ¿Qué es lo que Petro ha hecho por orden de los gringos? Es el presidente que más ha extraditado colombianos a Estados Unidos en los primeros 3 años de su gobierno. Lejos de Uribe, lejos de Pastrana, lejos de Santos, lejos de Duque. Y no lo digo yo, lo dice el embajador McNamara, embajador encargado en una entrevista en El Tiempo. Le dijeron Aurelio, pero no ha extraditado a los capos más grandes, a los pero peces es el que más gordos. Mire, yo no estoy... Alias Araña, a todos los que tienen que ver con grupos criminales. Perdón, Ricardo, no está hablando Aurelio Suárez. Estoy casi que transcribiendo textualmente a John McNamara en una entrevista que le hicieron en El Tiempo. Le preguntan lo de las hectáreas de coca. Y sí, pero están haciendo esfuerzos por erradicar y no sé qué. Compró glifosato y está echando glifosato y con erradicación forzada. Hizo lo de la gorgona. Otra pregunta, le dicen, pero ¿qué es si que fuera así, la Aurelio, incautación? Dice, fuera así, es el no gobierno que estarían más ha rogando que no nos vayan incautado. a desertificar. Porque está la sombra de lo que dice Héctor Riveros, está la sombra de la utilización política en la política interna de Colombia de la desertificación. Pero yo creo que al final va a preponderar que Petro ha sido un seguidor obediente de todas las instrucciones de la política antidrogas de los Estados Unidos. A Colombia. Y no hacerlo sería casi que desvirtuar que eso se ha hecho. 8 de la mañana, 41 minutos. Para quien quiera opinar sobre lo que viene, desertificación, que puede ser, es cierto, con castigo chiquito o con castigo grande. La cuenta Blue Radio con mi cuenta Néstor Morales C. Los leo para quien quiera vincularse al debate de Mañanas Blue. Señor Luis Ernesto. Lamentablemente es poco realista esperar que no se desertifiquen a Colombia, con waiver o sin waiver. Yo creo que es el escenario más probable, porque los Estados Unidos renunciaron a la política de exterior bipartidista que era la regla durante las últimas décadas. Los gobiernos norteamericanos, fueran republicanos o demócratas, siempre buscaban tener una relación neutral, una relación igual con gobiernos de izquierda o con gobiernos de derecha. Pero ese no es el caso de la administración Trump ni de la Secretaría de Estado de Marco Rubio. Usted ha visto cómo hay un relacionamiento no basado en los principios de defensa de los derechos humanos, sino basado en las preferencias ideológicas. Entonces se alían con El Salvador, con el dictador Bukele, y golpean a Brasil y golpean a Lula con aranceles, porque es de izquierda. Entonces, pues como el presidente Gustavo Petro es un presidente de izquierda y tiene un gobierno de izquierda, lo que podemos esperar es una desertificación no basada en el desempeño en la lucha contra el narcotráfico, en las hectáreas de coca, porque es que hectáreas de coca y el crecimiento, eso venía desde el gobierno anterior y desde que no se cumplió el acuerdo de paz. Entonces, aquí lo que vamos a ver definitivamente es una desertificación con fines político-electorales del señor Marco Rubio y del presidente Donald Trump. Ahora, algo tiene que contar, que se han crecido notablemente las hectáreas cultivadas con hoja de coca. 252.000 hectáreas. Llegando a 300.000. Claro, ¿no? Pero además hay un ingrediente adicional, y es que este gobierno... El CIMA, el Sistema Integrado de Monitoreo de los Radares de Naciones Unidas, dice que ya estamos alrededor de las 270.000 hectáreas con cultivos de hoja El de otro coca. ingrediente, Néstor, es que este año, el 2025, fue el tercer año consecutivo donde Colombia arrancó sin
sin erradicación forzada de cultivos ilícitos. Y a eso súmele el ingrediente adicional, y es que este gobierno bajó la meta de erradicación de cultivos ilícitos y le está cumpliendo así como con nota apreciativa, raspando y a un precio altísimo, porque el dato que se tiene es de por lo menos 500 entre policías y militares lesionados o asesinados en la lucha contra los cultivos ilícitos, porque están expuestos, por ejemplo, como en Antioquia, a campos minados cuando se meten a lo que se le conoce como las chacras, que es donde cultivan la coca. Álvaro. Si se evaluara objetivamente, habría que certificar. Colombia es un país que sigue colaborando plenamente con Estados Unidos, las políticas son casi que acordadas, puede haber unas diferencias, sería el colmo que no. Pero como esto no va a ser una evaluación justa ni tranquila, aquí el tema fundamental es Venezuela. Estados Unidos tiene una apuesta grande con Venezuela, tiene barcos al frente, ha planteado que el gobierno venezolano es narcoterrorista. Si hace una desertificación grande a Colombia, pues va a meter a Colombia en ese mismo saco. Y allá le van a preguntar, entonces enfoque los barcos contra Colombia. Tiene que decidir si le conviene meter a Petro en el mismo saco de Maduro o diferenciarlo. Yo creo que en eso va a consistir, en la mentalidad práctica de Trump, es meto a Colombia en lo mismo o lo separo. ¿Qué me conviene? Yo creo que no le conviene meterlo en el mismo saco, porque eso diluye y hace más complejo todo el tema de Maduro. Y obviamente la decisión para Trump va a ser sus barcos y su apuesta política enorme con Venezuela y no tanto el número de hectáreas. De acuerdo, y el tema de la campaña electoral en la que ya estamos metidos en Colombia. 8:45 minutos. Pero un par de cositas que rápidamente, Héctor, no hemos mencionado, las hemos mencionado muy tangencialmente y que me parece que son muy de fondo. La primera es que estamos hablando sobre una política antidrogas que es fracasada. Si se está cumpliendo o no una política de drogas que no sirve, que produce los resultados exactamente contrarios de los previstos. Esto lo llevamos haciendo 50 años y cada vez tenemos más droga. Y sin embargo, seguimos haciendo la evaluación, o el gobierno de los Estados Unidos nos obliga a seguir haciendo la evaluación de si seguimos recorriendo el mismo camino equivocado. Eso es lo primero. Y lo segundo, pues francamente, aunque lo hemos dicho muy abiertamente, y yo lo dije muy abiertamente, no deja de ser molesto, digamos, que un gobierno extranjero se meta en la política interna colombiana. Sí. Es cierto, el tema es que ese gobierno está financiando la lucha antidrogas. Es cierto, pero sí, ¿no? Decirle que no... 450 millones de dólares. Bueno, por ahí pasó hace rato. Decirle que no nos certifique significaría no nos ayude tampoco. 8:47 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. El presidente Petro responde a un informe que en teoría estaba dirigido a condenar el asesinato de Miguel Uribe, los ataques al helicóptero de la policía en Antioquia y el secuestro de militares, sobre todo la relación de esa violencia con la situación política de Colombia. A ellos, a los eurodiputados, el presidente Petro les responde diciéndoles que son ignorantes o que no conocen la situación de Colombia, recordándoles a Hitler desde el Cauca, donde habló el presidente Petro, en estas imágenes que están viendo ustedes, que es una zona de una infinita violencia en Colombia. El presidente Petro termina hablando del genocidio de Gaza, de la guerra en el Medio Oriente, sin ofrecer una sola respuesta sobre esa situación de violencia que hay en el suroccidente de Colombia. Hay momentos en la vida en que los seres humanos, para ganar autonomía, rechazan la autoridad. Eso sucede en la adolescencia. Eso sucede cuando los seres humanos van construyendo su propio proyecto, su propio criterio, manifestando su carácter. Eso lo llaman rebeldía. Y en esa etapa no solo es común, sino que se entiende. El problema es cuando nos quedamos siendo rebeldes sin tener una causa, sin tener una razón de ser, sin lógica, sin esa... 8:48 a.m. El asesino de Charlie Kirk cayó esta mañana, lo confirma el presidente Trump de los Estados Unidos, y la BBC presenta esta mañana un análisis sobre quién era Charlie Kirk, que no era solo el ídolo, una figura del Partido Republicano, sino un hombre profundamente controvertido, alrededor de lo que informaba en las redes sociales, alrededor de los mitos que intentó derribar, pero al mismo tiempo
con los fantasmas que lo rodearon, que era el de la xenofobia, el del machismo, el de la misoginia. Lo reporta la BBC esta mañana desde Londres. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, la verdad es que ha habido, después de 2 días de la muerte de Charlie Kirk, porque él también no solamente acudía a las universidades en Estados Unidos, sino también a las universidades en el Reino Unido. Entonces se ha estado recopilando cuál era su discurso y las cosas más controvertidas que dijo, porque tenía problemas de vincular la raza negra con la delincuencia. También decía que la esclavitud estaba justificada en la Biblia, decía cosas como que el aborto no era válido, que era mejor recibir una nueva vida y perder la vida de la madre, por ejemplo, eran las partes de las justificaciones que él daba. Pero escuchémoslo en sus propias palabras, como han recogido diversos medios en Europa. Por ejemplo, cuando vinculaba la esclavitud y la delincuencia de la gente de raza negra. Escuchémoslo. It shows they were actually better in the 1940s. It was bad, it was evil, but what happened? Something changed. They committed less crimes. Maybe they were afraid. Lo que dice, estaban ahí en un debate con estudiantes de la Universidad de Cambridge y decía, ellos estaban mejor antes de los años 40. Era malo, era perverso, pero algo cambió. Cuando ellos estaban en la esclavitud cometían menos crímenes. Ese era los datos que él trataba de imponer en su debate. Y luego hay un momento también en que se recoge una cosa que es absolutamente falsa, y es que asegura que la justificación de la esclavitud estaban mencionada en los 10 mandamientos. Escuchémoslo. Oh, that slaves were actually mentioned in the 10 Commandments. Dice que la esclavitud estaba mencionada en los 10 mandamientos, es una de las cosas que decía ahí. Y bueno, una de las cosas que más difícil se les hizo específicamente a los jefes de estudiantes de la Universidad de Oxford fue discutir el tema del aborto, cuando justificaba priorizar la nueva vida por sobre una vida que estaba cimentada, como el caso de la madre. Así lo decía. Question of if you terminate the mom, the baby dies. If you can keep the mom, quote unquote, alive long enough, another life enters the world. That is a morally great thing. Dice que si puedes mantener a la madre y con el tiempo suficiente para que entre otra vida en el mundo, eso es moralmente grandioso. Era lo que decía en su discurso, que eran varios años. Recordemos que él dejó la universidad para montar este grupo que se llamaba Turning Point y llevaba prácticamente 13, 14 años en esa tarea, y son declaraciones que ilustran el papel de Kirk como una figura que era altamente polarizadora en debates culturales y políticos estadounidenses, pero como te digo, también se trasladaron al Reino Unido. De hecho, no solamente él, sino también el vicepresidente J.D. Vance ha viajado varias veces al Reino Unido diciendo que no se defienden los derechos de libertad de expresión, por ejemplo, de la gente que se para fuera de las clínicas de aborto a rezar o a impedir que las mujeres se hagan allí abortos. Dice que esa gente tiene libertad de expresión que no está siendo respetada. En la ley en el Reino Unido prohíbe que esas personas que están en contra del aborto se acerquen a las clínicas de aborto, por ejemplo. Entonces era un personaje, como lo ha recogido la BBC, que era tremendamente divisivo y tenía estos planteamientos sobre la esclavitud que la verdad han sido rechazados en todos los medios en el Reino Unido, Néstor. Claro que eran medias verdades, que es una manera de mentir. No era un hombre, no era el ídolo de los republicanos, pero era una figura profundamente controvertida, y por eso se paseaba por universidades promoviendo esas discusiones. Hay nuevas pistas del asesino de Charlie Kirk. Se llama Tyler Robinson, tenía 22 años y cayó, entre otras cosas, por los Converse, los tenis que utilizó antier cuando disparó en la Universidad de Utah. Lo entregó su padre. En Washington, Juan Camilo. Néstor, se están publicando más detalles sobre cómo fue la entrega de Tyler Robinson, quien, recordemos, está bajo custodia de las autoridades. Dice NBC News que un familiar, ustedes ven la fotografía allí en pantalla, se le ve con los mismos zapatos Converse con los que fue captado en cámara el día del atentado. Un familiar, supuestamente, al parecer fue el padre, vio
los zapatos, vio la fotografía de los Converse y cayó en cuenta y confrontó a su hijo. Él, al parecer, según las versiones de medios como NBC, confesó que había sido el autor del tiroteo y posteriormente lo entregaron ante las autoridades. Es un joven de Utah, tiene 22 años, responde al nombre de Tyler Robinson, y también las gafas con las que fue captado en cámara son las mismas gafas que este miembro de la familia pudo identificar, como ya las había dicho. Recordemos que él fue entregado a las autoridades en las últimas horas, de acuerdo a lo que había informado el presidente Donald Trump. Aún estamos esperando una última actualización por parte del FBI. También el rifle que utilizó, no es claro si es un mismo rifle que aparece en otras fotografías donde él mismo está disparando, pero lo que indica, y pues ya el atentado había indicado también que tenía experiencia en la utilización de armas de este tipo, pero ahora habrá que determinar, que eso aún no lo dicen, cuáles son los motivos de este sujeto para haber atentado en contra de la vida de Charlie Kirk. Pero el hecho es que en el marco de la investigación, al parecer, fueron clave esa foto, esa imagen con los zapatos que el miembro de su familia, aparentemente su papá, pudo identificar, lo confrontó y finalmente aceptó, y lo terminaron poniendo bajo custodia de las autoridades, y estamos a la espera de los otros detalles que dé el FBI, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Alcides Ocarrás, gerente de la terminal de transportes de Villavicencio, advierte que el cierre de la vía que conecta a Bogotá con la capital del Meta deja pérdidas por más de 1.500 millones de pesos por la caída del 60% en el número de viajeros hacia los llanos orientales. Teniendo en cuenta pues que ahora el pasaje no solo sube de precio en 100%, sino que el tiempo de desplazamiento por la ruta alterna pasa de 2 horas a cerca de 10 horas, pues eso hace que muchos de los pasajeros lo piensen 2 veces antes de tomar la decisión, y evidentemente todo lo que tenga que ver con ocio, turismo y demás, pues se va a ver afectado. Está confirmando esta madrugada la Universidad Nacional que sus más de 50.000 estudiantes tienen clase normal hoy, a pesar de los disturbios y a pesar del terrorismo de anoche. La principal víctima de esa violencia es uno de los muchachos que estaba armando los explosivos para atacar a la policía cuando le estalló la papa bomba en su propia mano. Ocurrió en el parqueadero del bloque 205, frente al edificio de sociología de la universidad, en el campus de la Universidad Nacional, que es, por otro lado, la confirmación de que estos terroristas, muchachos capuchos, se dicen ellos, organizan los ataques adentro en la Universidad Nacional, cobijados con lo que llaman la autonomía universitaria, porque allí no puede entrar la policía. Si usted es un estudiante que le debe plata al ICETEX, un joven que consiguió su primer trabajo y empezó a pagar la plata que le prestaron para estudiar, o una mamá, una abuela o un papá que ha servido de codeudor a su hijo y ahora está buscando hasta debajo de las piedras cómo pagar esas cuotas, esta noticia le afecta. En las últimas horas, el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, emitió concepto no favorable, es decir, negó el aval fiscal a un proyecto de ley que buscaba reformar al ICETEX y que es... 8 de la mañana, 57 minutos. En este país, Felipe, de guerras y de polarización política, esta mañana desde Medellín hay una muy bella controversia. Digo, me parece a mí que es una bella controversia, sí, alrededor de obras de la maestra de tal vez una de las pintoras más importantes, sin el tal vez, Débora Arango, que le donó hace muchos años, ella murió hace 20 años, le donó parte de su obra al Museo de Arte Moderno de Medellín. Obra que está calificada como bien de interés cultural. Y el Museo de Arte Moderno de Medellín quiere vender o entregarle 2 de esas obras al Museo del Banco de la República. Y entonces hay una cadena de intervenciones esta mañana desde Medellín de gente pidiéndole al MAM que no salga de las obras de Débora Arango. Digo, me parece bella, Felipe, que todavía tenemos alguna capacidad para ver más allá de Petro y de la polarización política en Colombia. Y entonces, para los paisas, para la gente de Medellín, la controversia es si salen o no
de las obras de la maestra Débora Arango. No, porque ustedes aquí en Bogotá no tienen deberían. mucha cosa. No le oigo, ¿qué? Ojalá que no, Néstor, porque ustedes aquí en Bogotá tienen muchísima cosa. Están todos los museos del país están concentrados acá. Bien poquito que hay en Medellín como para ahora tener que regalar dos obritas. No. ¿Usted ha ido a ver las obras de Débora Arango? Sí, precioso, precioso. ¿Cuántas obras hay de Débora Arango en Medellín? No sabría cuántas, pues. No importa. sabe. No han ido. Tiene 246 obras, Wow. que es la donación de Débora Arango. ¿Y cuántas piensa mover? Dos No de las importa, 200. no me dos parece. de las 246. Ni una. Y obviamente, usted es paisa, ¿no? Pero claro. Los paisas como usted están oponiéndose con uñas, pies y manos a que Claro. puedan venir obras de Débora Arango. Acaparadores en Bogotá. Lo que es relevante es que la colección fue donada, pero además declarada, como usted lo señaló, bien de interés cultural en el 2004. Entonces, cuando existe una declaratoria, eso hace parte de la lista de bienes culturales que hacen parte del patrimonio cultural de la nación. Tiene Y que eso tener es, autorización del claro, Ministerio de Cultura. porque debe ser sustraída como inembargable y de hecho no se puede vender, porque es como el cariño verdadero, ni se compra ni se vende. El Ahora, pero patrimonio. no va para un museo privado, va para el Museo del Banco de la República. pero se está vendiendo. Por otro lado, Felipe, pues la manera de hacer grande, que es de lo que yo creo que se trata al final, la obra de Débora Arango, es que vaya más allá de Medellín, que salga de Medellín. Y Néstor, el Banco de la República ya le hizo un homenaje. Fíjese en los billetes de 2.000 pesos. Sí. Ahí aparece la imagen de la artista Débora Arango. Por eso es importante, y digo, me parece bonita y constructiva para esto, para medir hasta dónde llega la obra, hasta dónde llega la memoria de Débora Arango. Pero el arte nos hace ser nación, ¿no? El arte nos junta. Entonces yo creo por eso que debe trascender más allá de Medellín, para que nos permita sentirnos colombianos. Es una manera hay que respetar la normatividad cultural. Ya les voy a decir quién es Santiago, pero quiero preguntarle a Santiago